Universidad Panamericana. Banco. Fíjate cómo cambias la manera de percibir un objeto por ciertas características particulares. Captas su silleidad, no es su personalidad, no, su silleidad. Si yo le quito el respaldo, ¿qué es? Un banco. La característica principal del banco es que no tiene ¿qué? Respaldo. Oye, pero es que hay unos bancos altos especiales para... bueno, ya. O sea, sí puede haber mil variantes, pero las captas, lo entiendes. Tú dijiste el ejemplo de qué. Si le pones una paleta, entonces ya se convierte en una butaca para la escuela. La identificas como una silla para la escuela. Como que es muy raro que alguien tenga unas sillas de esas en un comedor, ¿no? O sea, no son propias para un comedor, son propias para estudiar. Captas los sensibles propios de la silla y le atribuyes sus características y lo defines como es. Punto, como silla, ¿ok? Por eso, la imaginación es muy plástica, ¿sí? La imaginación es muy plástica. Y gracias a ella se da la actividad artística y simbólica. Gracias a ella se da la actividad artística y simbólica. ¿Cómo puedes imaginar una sinfonía? Piensa, vayámonos así. Mozart, ¿no?, que era un supertalento, una persona con un don especial para la música, pues cuando escribía sus partituras, cuando tú escribes una sinfonía, pues requieres de un cuaderno pues, relativamente grande, en donde vas poniendo las notas. Pero en el renglón 1 pones las notas que corresponden al fagot, en el renglón 2 pones las que corresponden a las trompetas, en el renglón 3 las que corresponden, imagínate, y en cada renglón vas poniendo un instrumento distinto, para que el director, a la hora de que se ejecute esa obra, vea globalmente cómo tienen que tocar todos los músicos. Bueno, dicen que ciertas obras de Mozart, ¿sí?, no tienen ninguna corrección. O sea, como se las pensaba, como las escribía, así quedaron. Imagínate la capacidad. ¿Cómo le hacen los músicos? Usando la imaginación. Ajá, Beethoven era sordo. ¿Qué hacía Beethoven para tocar el piano? ¿No? Bueno, resulta que le quitó las patas a su piano, mandó quitarle las patas, y como los pisos antes eran de madera, y existía un hueco en la tarima de madera de las casas, el piano quedó al nivel del suelo y él lo que hacía era pegar el oído y tocar. Lo único que percibía eran las vibraciones. Y eso eran las notas que él reconocía como tales, imagínate. ¿Qué usaba? La imaginación, ¿ok? ¿Qué usaba? La imaginación. ¿Por qué? Pues porque nos da pie a la actividad artística, a la actividad simbólica. Los sentimientos también los imaginamos. Sí, los sentimientos también los imaginamos y por eso los llegamos a sentir, los llegamos a evocar. Y por eso ciertas cosas nos pueden recordar otras. Y nos podemos poner a llorar. Es que esto me recuerda a mi abuelita. ¿No? Y entonces lo sientes, ¿ok? Bien. La técnica y los inventos que se nos ocurren. Los relatos y las narraciones. ¿Quién no ha leído Harry Potter? Bueno, pues a lo mejor algunos de ustedes no lo han leído. Pero piensa en cualquier otra obra que te apasione, una obra de ciencia ficción que te apasione y que hayas leído. Y que realmente tenga características de una obra maestra, ¿no? Pues en todos los casos, tú verás una gran imaginación por parte del autor. ¿Cómo hacer para describir todo por escrito? Eso es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Y es padrísimo, o sea, es tan complejo el proceso de un escritor bueno, que por eso no es posible llevarlo a una pantalla, por ejemplo, tal y como está escrito. Porque es tan rico, ¿no?, lo que dice la obra escrita, que después plasmarlo en imágenes es totalmente distinto. Efectivamente, una imagen dice más que 1000 palabras, pero todo el contenido de una obra escrita, pues solo puede darse por imaginación. Cuando lo estás leyendo te estás imaginando, ¿ok? Bien, la imaginación, por tanto, es una facultad decisiva en la vida humana, ¿ok? La imaginación es una facultad decisiva en la vida humana. Podríamos concluir la imaginación diciendo que la creatividad humana
la creatividad humana es un uso inteligente de la imaginación. Que la creatividad humana es un uso inteligente de la imaginación. ¿Cómo podré hacer para cortar mejor estos metales? Y entonces empiezas a imaginar. Y a lo mejor al principio usaban una cegueta. Posteriormente, bueno, una sierra eléctrica. Pero a alguien se le ocurrió que con un chorro de agua a presión podrían cortar metal. Y lo hacen actualmente. Bueno, ya no digamos con un chorro de agua, con un rayo láser. Bueno, no con un rayo láser, con un chorro de plasma. ¿Qué es? La imaginación es pensar, ¿cómo puedo hacer yo para resolver los problemas? ¿Ok? Eso es lo que hace la imaginación. Vamos a hablar de la estimación. De la estimación. La estimación es una función sensitiva de la facultad estimativa y tiene 3 características. Fíjate, la estimación es una función sensitiva de la facultad estimativa y tiene 3 características. De la facultad estimativa y tiene 3 características. Una estimación consiste, fíjate, una de esas características, vamos a ver las 3. La primera es que una estimación consiste en poner en relación una realidad exterior con la propia situación orgánica. Cuando yo elijo en el menú de Carl's Jr. y digo, prefiero una Western Bacon que una hawaiana, entonces lo que estoy haciendo es estimo con respecto a la realidad exterior algo que va a ser para mí, para mi realidad orgánica, ¿ok? Algo externo lo estimo, si lo quieres poner así, lo pongo en la balanza para decidir qué es lo que yo quiero, ¿ok? La primera característica entonces dice, hago una valoración de lo que significa para mí eso a nivel orgánico, ¿ok? Segundo, la estimación entonces permite una cierta anticipación al futuro. La estimación entonces permite una cierta anticipación al futuro. Entonces, como dijimos que lo primero es que yo valoro cosas respecto a mi realidad, lo siguiente es que yo digo, bueno, ¿cómo me va a saber la Western Bacon o la hamburguesa hawaiana? ¿Ok? Me anticipo al futuro y ya estoy pensando qué va a pasar respecto a mi valoración. ¿No es lo mismo que la imaginación entonces? Tiene que ver con la imaginación. A ver, entendamos que todas estas cosas no se dan por separado, ¿ok? No es que se dé una y otra de modo, sino que se dan de modo lineal. Se van dando, ¿no? Y van invadiéndose unas y otras. Porque percibes ciertas cosas, imaginas y luego sigues percibiendo. No es que dejes de percibir o dejes de sentir, ¿ok? Bien. La estimación entonces anticipa el futuro. Y tercero, mediante la estimativa se adquiere experiencia. Se adquiere experiencia. La estimativa o la estimación se adquiere experiencia. Y entonces yo digo, voy a disfrutar esto. Va a estar padrísimo. O sabes qué, no me gusta, no me va a gustar. Ya sé que me va a doler la inyección. Ya sé que no es agradable. Hay gente que, por ejemplo, le puede más llegar a un hospital, no por la cirugía, sino porque le pongan una canalización de suero. Hay gente que de verdad le molesta más eso que propiamente el procedimiento quirúrgico que le van a hacer. Pero es que depende de lo que te haga. ¿Nunca le has sacado una uña? ¿De pie? No. Es horrible. Este es el delito. Le ponen 3 anestesias. Uno aquí y uno aquí. Ok. Dale más que la sacada de uña. Muy bien. Bueno, y finalmente vamos a terminar con la memoria. Con la memoria. Vamos a terminar con la memoria. La memoria no es otra cosa
más que conservar las valoraciones de la estimativa y los actos del viviente. O sea, conserva las valoraciones de la estimativa y los actos del viviente. ¿Ok? Y los actos de la estimativa y los actos del viviente. Y los actos del viviente. Y entonces, retiene la sucesión temporal de lo que es vivir, ¿no? Retiene la sucesión temporal de lo que es vivir. Hay gente que tiene más capacidad de memoria que otras, pero finalmente todos tenemos una cierta capacidad memorística. ¿Ok? La memoria tiene una base orgánica y puede ser sensible, y una base intelectual, que no está localizada. ¿Ok? La base sensible, pues está registrada en donde se ubican las sensaciones en el cerebro, pero la parte intelectual realmente esa no tiene una ubicación como tal. ¿Tiene una base sensible? Ajá. Y la otra intelectual. ¿Ok? Bien, gracias a la memoria podemos decir que tenemos una dimensión temporal de la vida humana. Una dimensión temporal de la vida humana. Sin la memoria perderíamos mucho de lo que somos y no podríamos llegar a lo que también queremos ser o a lo que ha llegado la humanidad. ¿Okay? Una dimensión temporal de la vida. ¿Ok? Entonces, gracias a la memoria nosotros entendemos el pasado, ¿no? Tratamos de construir el futuro y ganamos experiencia. La memoria es la síntesis mediante la cual nosotros, ¿sí?, hacemos archivo de lo que es nuestra vida y percibimos lo demás y también lo necesario lo guardamos, ¿sí? Lo que no necesitamos a lo mejor lo guardamos de una manera un poco más discreta, ¿no? Lo tenemos en una memoria que evocamos con menos prontitud, pero los eventos significativos los tenemos más frescos, ¿sí? Pero bueno, eso ya es materia de otro tema. Nos vemos la próxima semana.